compartir algo breve. Ustedes han visto, han venido el domingo, ¿verdad? ¿Han escuchado la predica el domingo en la mañana? ¿Todos? Sí. ¿De qué habló el pastor? Habló de él. ¿Qué pidió Salomón? ¿Pero qué más? ¿Sabiduría y qué? Discernimiento. Exacto. Eso habló el jueves. El jueves. Ah, sí, el La jueves. oración. ¿Y el domingo te habló? Alza tus ojos y mira. Ah, sí, eso me gustó más la de Juan. Me tocó la de Juan. Bueno, yo la verdad que después que el pastor predicó el día jueves de esto, yo me quedé pensando en eso, ¿no? Y habló de algunas, entonces no han venido, ustedes no han escuchado. Entonces, pero los jueves tú sí se escucharon. Claro, sí tocamos. Tú, Jesús, no viniste, ¿no? Ah, Claro. también También estuviste. todos. Sí, pero no vine. Pero Tú para nomás, textil. ¿tú de resto escuchó? Bueno, ya, el discernimiento de la necesidad del cristiano de tener discernimiento espiritual, ¿no? Y la importancia, hablaba de pedir discernimiento, como lo hizo Salomón. Salomón en Reyes, cuando le tocó heredar el trono y se tuvo que presentar delante de Dios, lo primero que Dios se le apareció en sueños, ¿no? Y le pidió y le dijo qué es lo que quería, ¿no? Y él le dijo que quería discernimiento porque quería gobernar bien su pueblo, ¿no? Pero yo me quedé pensando un poco en que el discernimiento es como en Salomón, Dios le permite a Salomón y le da, y dice, yo te voy a dar lo que tú me has pedido, ¿no? Y además te voy a añadir algunas cosas más que tú no pediste, pero sé que te las voy a dar. Y le dio pues riquezas y varias cosas, ¿no? Sin embargo, vamos a recordar esto. Estoy en Primera de Reyes, ¿ya? Sí, estoy en Primera de Reyes, capítulo 3. exacto. Capítulo 3, el verso 6 y 7, ¿no? En el versículo 7 dice, sí, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7 dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese eso, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para tu riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, y aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Señor, de que hemos podido ensayar, de que hemos podido, Señor, coordinar algunas cosas, Señor, de lo musical, Señor. Pero, Señor, en esta hora queremos, Señor, disponer nuestros corazones, porque realmente sabemos que en este ministerio no solamente es necesario, Señor, la parte del arte, Señor, sino queremos ser cada día, tener una dirección, Señor, hacia dónde estamos yendo como ministerio de alabanza a Dios. Bendícenos en esta noche, queremos oír tu voz, Señor, háblanos en nuestros corazones. Y Padre, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo y descansamos en ti, Señor, confiando en que tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Dios, definitivamente Dios, como señala el pastor, le da, ¿no? Y además le añade algunas cosas, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. O sea, realmente Salomón sabía esto, ¿verdad? Que Dios, él tenía que seguir lo de David,
heredar el trono y finalmente construir la casa de Jehová y todo lo demás, ¿no? Ahora, yo me ponía a pensar y volví a revisar esto que el pastor había enseñado. Y claro, el pastor tocó esta parte como un tema de que, para poner el ejemplo de que es bueno pedir discernimiento a Dios, como lo hizo Salomón. Él dijo, permíteme discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? El discernimiento, como bien explicó el pastor, es para que tú puedas escoger y tomar la dirección hacia dónde tú decir, esto es bueno o es malo. Entonces, el discernimiento te permite, es una capacidad que Dios te da a través de su Espíritu Santo para decir, no, debes ir por aquí, debes ir por acá, no, debes hacerlo así, mejor no lo hagas de esta manera, ¿no? Entonces tú tienes discernimiento y viene una persona y te invita a algo y te dice algo, entonces tú dices, ¿con qué intención lo hace? Dios te permite ver si la intención es buena o mala, ¿no? Entonces, para discernir entre el bien y el mal. Entonces, pero una vez que tú tienes ese discernimiento que Dios te da, porque tú le pides en tu relación con Dios, empiezas a conocer a Dios y empiezas a demandar más todavía de Dios, ¿verdad? Pero Dios le dice a Salomón en el verso 14, le dice, después que le he dicho, mira, yo te voy a dar todo, si es cierto, te voy a la sabiduría, te la doy, y además te voy a añadir algunas cosas en el versículo 13. Y en el versículo 14 le da la clave, porque lo que yo quiero decir, lo que yo quería hablar en esta noche es que si bien es cierto Dios te puede dar discernimiento, pero ¿cómo puedo yo mantener mi vida? ¿Cómo puedo mantener el discernimiento en mi vida? O sea, o es algo que ya lo tuve y pues ya, pum, el Señor me lo puso y ya lo voy a tener siempre. ¿Es posible perder el discernimiento? Una vez que Dios te da el discernimiento, puedes perder eso que Dios ha puesto en ti en ese momento que se lo pediste. Y le dice Dios a Salomón, ¿no? En el versículo 14 le dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, vemos que Dios estaba poniéndole a ese discernimiento que él ya le había pedido, le había, ok, listo, toma discernimiento, toma riquezas, pero tienes que andar en mis caminos. Cuando dice para que tus días sean largos, o sea, para alargar tus días, se está refiriendo para que tengas salud, para que tengas, imagínate una persona con discernimiento toma buenas decisiones, ¿verdad? En todo sentido, estamos hablando no solamente en el sentido de la vida que nos toca vivir a cada uno, en tu carrera, en tus relaciones, en tus negocios. Dios te da discernimiento para todo esto, en tu vida espiritual, ¿no? Inclusive afecta en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. Porque cuando hablamos de discernir entre lo bueno y lo malo, estamos hablando de las cosas que yo debo dejar de hacer porque sé que está mal. ¿No es cierto? Entonces, esa largura de días se está refiriendo a una persona saludable que tiene la aprobación de Dios porque ha aprendido y porque ha tenido esa relación con Dios que le permite discernir entre el bien y el mal. Yo estoy seguro que una persona que no tiene discernimiento no sería una persona que tuviera éxito. No podría tener éxito si no tuviera discernimiento. O sea, siempre se estaría equivocando. Probablemente no verá la muerte sí, bueno, hay algunos que sí, ¿no? Hay algunos que sí, los ves que llegan a un extremo de que se vuelven delincuentes y todo, ya se pierden totalmente y bueno, mueren, ¿no? Pero una persona que realmente tiene discernimiento empieza a tomar sabias decisiones y por lo tanto, obviamente, va a alargar sus días, su vida, por las sabias decisiones que está tomando, a no ser pues que Dios lo llame, ¿no? A uno y diga, bueno, ya te tocó tu hora y tú tienes que estar aquí, ¿no? Ahora, lo que quiero resaltar es cómo es posible que Dios, a pesar de que le da el discernimiento a Salomón, era la responsabilidad de Salomón mantener ese discernimiento. Vemos como un Salomón sabio, como explicó ese día el pastor de la reina de Saba,
de la mujer esta que también que tuvieron el problema con los Bebé. hijos que El ¿no? bebé. Bacán. Sin embargo, Dios sigue recordándole a Salomón, por decir, en el capítulo 6, en el verso 12 dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, en el capítulo 6, verso 12, dice: y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, nuevamente, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo es posible cuánta responsabilidad hay en nosotros después de vivir una vida que nos permita vivir discerniendo entre lo bueno y lo malo? En Tesalonicenses, no me acuerdo muy bien el verso dónde está, pero en Tesalonicenses creo que es, sí, pero dice que la madurez espiritual es el discernimiento entre el bien y el mal. No me acuerdo dónde está el verso, pero no sé si se acuerdan de ese versículo que dice que la madurez espiritual es discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, este verso me está diciendo que mi relación con Dios, que está basada en guardar, en amar, en servir al Señor con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, me permite a mí tener una madurez espiritual. Y esa madurez espiritual no es otra cosa que el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5:14. ¿Hebreos es? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Exacto. O sea, la madurez realmente. ¿Qué verso es? Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, los maduros, los cristianos maduros, ¿no? Está hablando de cristianos que son maduros en la fe. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el cristiano maduro es el que tiene discernimiento entre el bien y el mal. Esa es la madurez espiritual. Esa es la madurez espiritual a la que Dios nos ha llamado, a discernir entre el bien y el mal. Entonces, claramente nos damos cuenta que la madurez espiritual, ¿por qué viene? Por tu relación con Dios. Por eso Dios le recomienda a Salomón y le dice: mira, tú ya tienes el discernimiento, pero para que tú lo mantengas, ten cuidado, guarda mis estatutos, camina como lo hizo David tu padre, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó con Salomón? En el capítulo 9, Dios le vuelve a recordar a Salomón en el verso 4 y dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad del corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, afirmaré tu trono. Entonces, nuevamente, ¿no? Dios le estaba recordando constantemente a Salomón que dependía de él poder mantener ese discernimiento espiritual en su vida y poder tomar sabias decisiones que lo llevara ¿a qué? A triunfar en su reinado. A cada uno de nosotros nos pasa exactamente lo mismo. En nuestras relaciones, por decir, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge. O sea, ¿no? Entonces, para que mantengas el éxito, por decir, si en este caso Salomón estábamos hablando del éxito de un reinado, para que tu reinado sea prolongado. Sin embargo, en nuestro caso se podría dar de esta manera para que realmente tu testimonio, por decir, como un buen estudiante, se permanezca y prevalezca, para que tú sigas siendo luz donde tú estás, para que sigas cumpliendo los objetivos que Dios te ha puesto. Entonces tienes que hacer esto. ¿Para qué? Para que tengas discernimiento y llegues a esa madurez espiritual que te permite discernir entre lo bueno y lo malo. Bien claro lo dice Salomón en el capítulo 3, dice en el verso
9, ¿no? Dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Está diciendo en otras cosas, quiero ser un hombre maduro espiritual. Porque en Hebreos está diciendo de que la madurez espiritual genera en ti un discernimiento espiritual que te hace ver qué cosas es bueno y qué cosas malas. Y en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora voy a entrar al tema del ministerio. ¿Qué me permite y qué me hace a mí poder mantenerme siendo el instrumento de Dios que yo debo ser cuando estoy aquí y por las razones que yo vengo aquí a servir? Para que yo pueda realmente ser alguien útil en las manos de Dios. Tengo que vivir en una vida espiritual que me lleve a la madurez espiritual para poder discernir el bueno. A ver, ¿cómo yo discierno que algo está bien? Si yo vengo a la iglesia y quiero servir al Señor y no tengo discernimiento espiritual, yo podría decir que yo puedo tocar el pecado como si nada. Yo puedo vivir mi vida como quiera y vengo a tocar, porque no hay discernimiento espiritual. Entonces pienso que lo que estoy haciendo, bueno, Dios no se da muerto, total, nunca me he muerto, nunca me pasó nada. He venido a tocar varias veces o he venido a cantar así en pecado y no me pasó nada, total, ya, ¿no? Entonces tu discernimiento espiritual no es bueno. Entonces tú no estás discerniendo las cosas espirituales realmente y tú crees que puedes seguir haciéndolo así, pero no. En algún momento eso se corta. En algún momento Dios va a cortarlo, no va a permanecer. Cuando Dios quiere que algo permanezca, le pone la condición y le da, mejor dicho, le marca el camino a Salomón. Dice, ¿quieres que esto sea prolongado? Entonces empieza con hacer las cosas que hizo David tu padre. Verso 14, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, alargaré tus días. En el capítulo 9 dice, dice, si guardaras en el 6:11 vuelve a decir, ¿no? Y como habíamos leído en el capítulo 9, en el verso 4. Entonces, qué bonito, ¿no? En el 4 ya le dice algo más chévere: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te mando de guardado. Y vamos a ir al verso, vamos al capítulo 11 y ahí vemos qué pasó. Miren, el discernimiento espiritual de lo que yo estoy hablando hoy no quiere decir que nosotros somos perfectos y cuando tengamos el discernimiento espiritual vamos a ser perfectos. Lo que nos está diciendo es que vamos a aprender a escoger entre lo bueno y lo malo. Dice que Dios le dijo a Salomón que él no había de haber otro hombre con más sabiduría que Salomón, ¿verdad? Eso es lo que le dijo, ¿no? Que él iba a ser el hombre más sabio. Pero vemos en el capítulo 11, desde el verso 1, dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Y en el capítulo 2 dice: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Qué pasó con la sabiduría de Salomón? Dice en el verso 3, en el verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, porque el corazón como el corazón de David su padre, ¿no? ¿Qué pasó con el hombre más sabio? ¿Qué hizo? Piensan ustedes. Había una orden del Señor, un consejo, una recomendación: no te enredes con estas mujeres porque van a inclinar tu corazón. Y le faltó sabiduría a Salomón. Y aquí habíamos llegado a otras conclusiones, ¿no? Acuérdense que la idea de Salomón de tener tantas mujeres
de diferentes lugares, tenía que ver más con un tema comercial, ¿no? Él quería tener más influencia en su entorno donde él estaba. Entonces se fue casando con una y con otra, entonces su imperio iba creciendo. Pero Dios le había dado, Dios le había dado a Salomón paz, porque el que tenía guerra era su padre. O sea, David había peleado todas las batallas y Salomón había heredado el trono tranquilito. Hizo su templo, nadie le hizo la bronca, él estuvo tranquilito ahí, hizo su templo, preparó su casa, todo bien chévere, pero no se quedó tranquilo, sino que quiso expandir más su reino y quiso ir, o sea, cayó en la tentación. Su corazón fue inclinándose, dice, y finalmente termina desagradando a Dios. Aquel joven que se había presentado delante de Dios le ha dicho, soy joven y no tengo experiencia, y mira, y Dios le había premiado con sabiduría y además con otras cosas más. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué empezó a dejar su relación con Dios? La recomendación que Dios le había dicho, anda como David tu padre. Ahora, ustedes dirían, ¿no? ¿Y David tu padre? Pues si David también fue otro terriblón, ¿no? David fue al contrario, Salomón es un chancaya 20 al lado de David, que era pues tremendo adúltero, asesino, mentiroso. O sea, ¿por qué lo pone como ejemplo a David, su padre? Y es aquí donde yo les decía, el discernimiento espiritual no es la perfección, es para que tú aprendas a elegir. Un ejemplo de discernimiento espiritual que trasciende. Judas entregó a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Por 30 monedas. Lo traicionó, ¿verdad? Pedro, sin embargo, lo negó 3 veces y lo negó bajo juramento. Para un judío, jurar bajo juramento era peor que una traición, ¿verdad? O sea, el pecado que cometió Pedro era mayor que el que cometió Judas. Sin embargo, Judas no tuvo discernimiento espiritual, se bloqueó y se mató, se suicidó. En cambio, Pedro, ¿qué hizo? Se arrepintió. Dijo, yo podría decir que Dios va a tener misericordia de mí, mejor voy y me arrepiento. El otro dijo, no, Dios no me va a perdonar nunca, me mato. Entonces, Salomón, la diferencia entre Salomón y David está en el versículo siguiente. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, estoy en el verso 4, tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí viene el corazón perfecto, este compadre. Bueno, mira. ¿Por qué dice en el verso 5? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Miren, si ustedes leen los salmos, en los salmos tenemos el Salmo 51, el Salmo 32, y salmos donde David se arrepiente, ¿verdad? Vemos un David arrepentido. Entonces, la diferencia entre David y Salomón es que David siempre tuvo discernimiento espiritual. No era perfecto, no te hacía perfecto, pero ¿por qué Dios decía el corazón perfecto? Porque el hombre es imperfecto, pero sin embargo David decía, Dios va a tener misericordia de mí. Se arrepentía y volvía a los caminos de Jehová. Sin embargo, Salomón no volvió nunca a los caminos de Jehová. Con toda la sabiduría que Dios le había dado, nunca volvió. Se cegó totalmente y se fue por el camino que terminó mal, lo oscuro. Entonces, el discernimiento espiritual, como decía el pastor, es algo tan importante en el cristiano. Es bueno, es necesario pedirlo, pero el crecimiento de ese discernimiento, por decir la amplitud, lo que a mí me permite, el desarrollo de ese discernimiento, viene por la relación que uno tiene con Dios. Cuando uno tiene relación con Dios y el Espíritu Santo, decía, como predicaban los pastores, ¿no?
Si el Espíritu, y estaban en ayuno y oración y el Espíritu dijo, apartarme a Bernabé y Saulo a la hora que se comendaban. ¿No? Y el Espíritu Santo tomó a Felipe y pum, lo mandó a otro lado y estaba en otro sitio. Había un discernimiento espiritual en ellos, y el discernimiento espiritual no es otra cosa que el Espíritu Santo hablándote. Porque eso no es algo que no es siempre ponen el angelito y el diablito, ¿no? Donde te hablan, ¿no? El Espíritu Santo da órdenes, el Espíritu Santo te prevé, o sea, precaución, te da precaución, ¿no? Dice, hey, esto está mal, te redarguye, te habla, ¿no? Pero cuando hay insensibilidad, porque hay lejanía con Dios, entonces el Espíritu Santo puede hablar y tú no escuchas nada. Entonces el discernimiento espiritual es eso, que viene a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces está en nosotros poder que crezca más todavía ese discernimiento espiritual, que me permita a mí tener mucho más discernimiento espiritual o terminar sin discernimiento espiritual como Salomón y morir. Y una vez leía un libro que decía, ¿por qué el cristiano a veces piensa que no me pasa nada en realidad? No muero, no sé, pero es que no habla de una muerte física, sino habla de una muerte espiritual. Cuando tú te alejas de Dios y cuando empiezas a caminar y a vivir tu vida bajo tus pensamientos y bajo tus criterios, de bien es cierto, no vas a morirte físicamente probablemente, pero espiritualmente empiezas a estar solo, mejor dicho, espiritualmente. Rodeado de gente, con mucha gente a tu alrededor de repente, pero espiritualmente estás solo. Te sientes solo. ¿Entiendes? ¿Me entiendes lo que quiero decir cuando digo solo? Vacío. No hay una conexión. Tú dices, es seco, ¿verdad? Me empiezo a secar. Puedo estar con mucha gente, pero me siento solo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha empezado a menguar en tu vida. Entonces, está en nosotros poder mantener ese discernimiento espiritual que nos permita escoger el camino por donde debemos andar, ¿no? Qué hacer, qué no hacer, qué actitud tomar frente a esto, cómo. Entonces, por eso, y el margen de error va a disminuir en tu vida, porque Dios te va a guiar. O sea, Dios te va a dar esa sabiduría para que tú puedas vivir tu vida mejor, porque yo sé que Dios quiere que tú alcances las promesas que Él tiene para ti, ¿no? Dios quiere que vayas por ese camino que realmente Él tiene cosas preparadas para ti en su momento, en su tiempo. El pueblo de Israel, ustedes sabían que se demoró 40 años en el desierto, ¿no? Pero en realidad el tiempo que se podían demorar ellos era 2 días, ¿no? Pero se quedaron 40 años. O sea, tu promesa pueden estar a 2 años, pero si tú te desvías, te vas por donde sea, te perdiste en el camino, tu promesa te sigue esperando hasta que retomes el camino. Una vez un pastor me dijo, bien chévere, mira, tu vida Dios ya la sabe hasta el final. Y en tu vida Él ha puesto cosas ahí, en el camino. Pero si tú estás en el camino con el Señor y bien chévere, conversando con Dios, vas en el camino, mirando bien el camino, Dios alumbrando el camino, y tú sigues por el camino. Pero en el momento que dices, Dios, un ratito, estoy un poco aburrido de ti, me voy por otro lado porque ya me cansé de conversar mucho contigo, ya aburre todos los días devocional, todo el día estar orando, ya es un relajo un rato, ¿no? Entonces el camino se oscurece y tú te empiezas a ir por cualquier otro sitio. Y una vez un pastor me dijo, un amigo me dijo, inclusive hay promesas que se van a quedar en el camino, porque tú estás por otro lado y ya pasó el tiempo en el que tú debías recibir esto, no lo recibiste porque no estuviste en el camino que debías. Y es cierto, el pueblo de Israel se demoró 40 años en el desierto, estando a 2 días de a pie del camino, se desviaron nada más por eso, ¿no? Entonces, que Dios nos dé discernimiento, que sigamos buscando al Señor y que nos permita, mira, como ahora decir, no hablo de perfección, hablo de que Dios nos va a permitir que el margen de error en las cosas que hagamos disminuya.
Y hablando específicamente de lo que hacemos aquí en la iglesia, que Dios nos permita tener el discernimiento tan agudo, mira, tan agudo, que yo pueda agarrar y de repente estar ministrando y a veces hasta mirar a una persona y que Dios te diga, ahí está, esa persona, ora por ella en este momento. Discernimiento espiritual de lo que nosotros venimos a hacer aquí. Tú estás ahí, ¿no? Distraído, sí, feliz, ¿no? Y estás perdido porque lo que está ocurriendo realmente no es una... ¿Se imaginan ustedes cuando los israelitas entraban y decían, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo? La expectativa que ellos tenían, o ellos estaban ahí relajados, llevándole las uñas, el otro está comiéndose los mojos. No. O sea, había una expectativa, Dios va a bajar, Dios va a descender. Yo me imagino cómo estarían ellos hasta temblando. Estoy en pecado, no sé qué va a pasar, ojalá que el sacerdote salga vivo. De repente salía el sacerdote chamuscar. Pero aquí nosotros, no. Oye, la chica que me mira. Señor, qué lindo, ¿no? Pero mi expectativa tiene que ver con mi discernimiento espiritual, porque yo estoy dándome cuenta, estoy acá al frente y digo, Dios, ¿qué vas a hacer hoy? Y mi discernimiento espiritual me permite, yo quiero ser usado por ti. Y entonces empiezas a fluir, te metes en la adoración y estás adorando porque sabes que este es un momento especial. Si no tienes discernimiento espiritual, estás en otro sitio. Puedes estar acá, saber música, cantar bien, pero no pasó nada. Ese es el reto que tenemos nosotros como Ministerio de Alabanza. Quiero que el deseo de mi corazón es que nosotros seamos los propiciadores de esta iglesia que Dios nos ha puesto acá. Porque no podemos ser, si Dios nos permite ir a otros lugares, bien, pero empecemos en casa. Que nosotros contagiemos a los demás. Nosotros somos los que estamos llamados a traer al pueblo de Dios a la adoración. Entonces tenemos que estar empapados de esto, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma. Soñar y anhelar que Dios realmente nos use a nosotros para que la iglesia pueda tener un encuentro con el Señor. Esa tiene que ser nuestra expectativa cuando venimos aquí. Totalmente, no puede haber otra, no puede decir, a veces hasta nos desconcentramos, y te lo digo porque las cosas que estoy diciendo es porque yo las he vivido así también. No estoy diciendo que tienen que hacerlo ustedes, yo también lo estoy diciendo a mí mismo. A veces porque no suena bien algo, me ofusco, me molesta y digo, me saca del propósito. El discernimiento espiritual me va a permitir a mí saber que yo estoy adorando al Señor, y así yo no suene y mi corazón está conectado con Dios, Dios va a usar mi vida. Así es. Pero si yo no tengo discernimiento espiritual, me va a molestar. El diablo se salió con su gusto, me apagó el asunto, hizo que me desconcentró, y como no hay discernimiento espiritual, entonces no me doy cuenta que es una lucha espiritual y que lo más importante es que yo adore al Señor. Me pasa a mí también a veces. Entonces tengo que estar, ay Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Me amaron. Y automáticamente tiene que salir la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es que te tengan cólera, no es que esto y lo otro, no. Entonces, sigamos buscando al Señor. Y uno varias veces yo les he comentado que una vez me acerqué a un predicador y dije, porque él había hablado de la llenura del Espíritu Santo, y yo estaba así todo emocionado, ¿no? Y yo le digo, pastor, y no pensé acercarme tanto al pastor, pero me acerqué y una pregunta así, ¿no? Yo me sentía un poco, pastor, le decía, entonces tengo que ser lleno del Espíritu Santo, le digo, para poder servir, ¿no? Para poder servir mejor. El pastor me miró y me dijo, tú tienes que vivir lleno del Espíritu Santo para poner un pie en la calle. Tienes que vivir lleno del Espíritu Santo en tu casa. Tienes que vivir lleno del Espíritu Santo para vivir tu vida cristiana, no para servir. Para que vivas día a día de tu vida. Así no tengas que venir a la iglesia. No, hoy día tengo que estar lleno del Espíritu Santo porque hoy día tengo que servir. Estar lleno del Espíritu Santo, y de ese discernimiento hablamos, de estar lleno de Dios, que Dios te llena tu vida y tú empiezas a tener discernimiento.
Esa es la importancia de mantener ese discernimiento espiritual que te permita llegar a la madurez espiritual y que tú sepas decir, bueno, esto no me conviene, no lo voy a hacer. Aunque aparentemente sea muy bueno para mí, va en contra de lo que Dios dice, no lo voy a hacer. Difícil, es difícil hacerlo. Entonces, yo les sigo lanzando el reto. No es mi ministerio, por si acaso. Este no es el ministerio de alabanza de Miguel ni del pastor Luis Alberto. Todo esto tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Nosotros somos, cada uno parte de un cuerpo, dice la palabra. Todos estamos entrelazados y todos necesitamos el uno al otro. El que dice que no necesita del otro es necio, porque va en contra de lo que dice la palabra. La palabra dice que cada uno nos estamos unidos. Entonces, que finalmente anhelemos de todo corazón que esto crezca. Miren, para la gloria de Dios, no para la gloria de ningún hombre, ni de mí mismo, ni que mi nombre sea conocido, ni que no. Y si algo tienen que decir de mí, que lo digan, sí, que es porque Dios actuó en la vida de esta persona, ¿no? Que siempre el nombre de Dios sea exaltado, ¿no? Entonces, motívense para continuar. Mira, cuando se hizo la primera reunión, hubieron casi 20 personas, ¿no? Como 30 más o menos. Casi 30 personas. Y esta reunión de los martes es nuestra reunión central. Es como decir, jóvenes se reúnen los sábados a las 7. Si tú eres de jóvenes y no vas a la reunión de jóvenes, no eres de jóvenes. No estás en jóvenes. Si esta es nuestra reunión central del Ministerio de Alabanza, que si bien es cierto, no estamos alguien para frente, canta, sí, hacemos juegos, nada, no. Pero es nuestra reunión central porque que nuestro ministerio es distinto, tenemos que ensayar, pero es el tiempo de compartir la palabra. Entonces, Dios me ha permitido estar aquí y yo estoy diciendo hacia dónde estamos yendo como Ministerio de Alabanza. Si no estás aquí y no vienes, entonces no sabes en qué estamos. Porque el Ministerio de Alabanza no solamente es música. ¿No es cierto? O sea, si es que estamos todos y hay alguien que está afuera en otra cosa y no está teniendo conciencia, mientras que de repente José escuchó hoy día que realmente tenemos que tener ese elemento, el otro está afuera que no sabe ni en qué estamos acá. Y nosotros todos nos estamos matando por querer hacer algo y los otros están perdidos porque no saben en qué están. Entonces, animen, ustedes animen a los de Delta, ya que están ahí, animen, porque yo ya, Dios mediante, me voy a poner un poquito más exigente. Entonces, irán a tocar a la iglesia católica, porque acá ya no creo que puedan tocar. A ver, pues iglesia católica, guitarra acústica ahí, para que... La pandereta, o la pandereta, o como sea, pero esta es la reunión del Ministerio de Alabanza. Todos los que están en el Ministerio de Alabanza, y voy a estar lanzando esa invitación, porque antes no lo hacía, pero ahora sí lo voy a hacer antes, para que no se diga, a mí nunca me dijeron. Entonces, guerra avisada. Entonces, esta es nuestra reunión central. Para mí los vivos son los que están acá, a los que estoy viendo, los que estoy mirando, que están aquí, son parte de este ministerio, porque quiero que entiendan que este es un ministerio. Es un nuevo ministerio que se ha formado en la iglesia, donde están ¿quiénes? Los músicos, los cantantes, todos los que tienen que ver con el templo, los sonidistas, el multimedia, que ya también en cualquier momento esperemos que ya sean parte del equipo finalmente, ¿no? Bueno, hermano, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche, Señor. Señor, somos plenamente conscientes, Dios, que necesitamos tanto de ti, Señor, en nuestra vida, cada día, Señor. Nuestra alma, Señor, te anhela. Nosotros estamos seguros que el Espíritu que tú has puesto en nosotros dice, gime, Señor. Hay una necesidad, porque estamos conscientes de que hay una guerra, una batalla constante con el reino de las tinieblas y con nuestra propia naturaleza, Señor, que nos lleva, Señor, a veces a perdernos en el camino, Dios, que nos hace a veces perder el tiempo, que nos hace a veces lastimar, Señor, nuestras vidas. Señor, te necesitamos, no solamente para que nos muestres el camino, sino para que andes con nosotros. Queremos andar tomados de tu mano, Señor. Queremos aprender a amarte, Señor. No solamente queremos quedarnos con amar
servir, no solamente queremos quedarnos con amar tu nombre, queremos amarte a ti, Señor. Permítenos conocerte más, motiva nuestro corazón, Señor, a acercarnos a ti, a poder derramar nuestras vidas, a tener nuestra relación contigo, Señor. Y no pedir nada a cambio, Señor. Creo que si hay algo más increíble, la experiencia más grande que puede tener un ser humano es tener un encuentro con su Dios. Qué más gratificante, Señor, que tú, un Dios que no necesita nada, ni a nadie, Dios, quiera tener un encuentro con nosotros todos los días. El favor es para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas cada día. No queremos jugar al cristianismo. Queremos vivir simplemente y ver cómo pasa el tiempo. Queremos realmente que tú seas real, Señor, en nuestras vidas. Que donde estemos podamos mostrarte, Señor. Este ministerio es tuyo, Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos de estar aquí. Es tu misericordia, es tu gracia, Señor. Como decía Nehemías, Dios, permítenos, Señor, poder entender todo esto, porque queremos reverenciar tu nombre, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Si queremos que esto crezca, si queremos que haya más instrumentos, si queremos que haya más cosas, mejor iluminación, mejores videos y todo lo demás, Señor. Solamente todo esto tiene un fin, Señor. Queremos reverenciar tu nombre. Queremos dar a conocer tu nombre. Ayúdanos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta noche. Bendice nuestras vidas, Señor. Llévanos conmigo a casa. Que tu palabra, Señor, que tu espíritu sea siempre, en todo momento, Señor, allí constante en nuestra vida. Gracias, Padre, por este momento entre hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.